Bueno, entonces vamos a hablar hoy, continuando con la charla de ayer, de las tendencias subyacentes. Y voy a recapitular un poco sobre las tendencias subyacentes para poner un poco a tono toda la charla. Eh, Voy a utilizar de vuelta el Anusaya Sutta, que es el Samyutta Nikaya 45, el discurso 175, que describe cuáles son las tendencias subyacentes, y después voy a hacer una pequeña eh, descripción de cada tendencia subyacente, porque ayer en la charla me explayé más en detalle. La charla será subida probablemente el lunes o en algún momento, no sé cuándo, de la semana que viene. No es mi departamento, así que no sé. Entonces, Anusaya Sutta dice así: monjes, existen estas siete tendencias subyacentes. ¿Cuáles son esas siete? La tendencia subyacente al deseo sensual, la tendencia subyacente de la aversión, la tendencia subyacente de los puntos de vista, la tendencia subyacente de la duda, la tendencia subyacente del engreimiento o el orgullo, la tendencia subyacente del deseo por la existencia y la tendencia subyacente de la ignorancia. ¿Sí? En este sutta el Buda opone, digamos, a estas tendencias subyacentes el octuple noble sendero como el camino que conduce justamente a la comprensión de la tendencia subyacente y al abandono. Entonces, definamos un poco qué es tendencia subyacente. Estas cosas son mejores entenderlas con un símil. Lo que tendríamos que ver o entender es que la mente no es una cosa plana, sino que tiene una cierta inclinación, ¿sí? Entonces, la mente se inclina a ciertas cosas y de acuerdo al karma y de acuerdo a, a la existencia misma, se van retroalimentando estas tendencias subyacentes. Es decir, son procesos que van cayendo por esa pendiente y cuando se encuentra la condición adecuada, surge un obstáculo o surge una contaminación mental. Entonces, si ustedes observan, tenemos son siete tendencias subyacentes y tenemos al deseo sensual y a la aversión, que se comparte con dos de los cinco obstáculos. ¿Sí? También tenemos eh, otras de las tendencias subyacentes que se comparten con los grilletes que nos encadenan a la existencia. En este caso tenemos a los puntos de vista o a la opinión personal, ¿sí? Y a la duda. Estas dos tendencias subyacentes se debilitan y desaparecen con el fruto de la entrada en la corriente. La tendencia subyacente al engrimiento o el orgullo, a la existencia de la ignorancia, son, en el caso del orgullo y la ignorancia, el orgullo es la mente que compara y calcula, para que tenerlo claro qué quiere decir acá orgullo, es decir, es la mente que está comparándose o arriba o igual o abajo. ¿Sí? Y que calcula de acuerdo a eso. Es un proceso muy sutil en la mente, no estamos hablando de la soberbia, ¿sí? Digamos, la soberbia es uno de las 16, eh, uno de los 16 apegos, ¿sí? Y tendencias habituales. No estamos hablando de eso, sino un proceso mucho más sutil que tiene que ver con compararse, o sea, a partir de este engreimiento o orgullo, surge la competitividad, surge la soberbia, surge la vanidad, surgen un montón de matices y cosas. No, en general, este, este orgullo tiene que ver con la idea de mío, yo o mi ser. Es debido a que existe esta idea de mío, yo o mi ser, que también tiene raíz en la ignorancia, que surge este orgullo, este grillete, y se produce esta tendencia subyacente. ¿Sí? Y después tenemos la tendencia subyacente a la existencia, que acá dice el deseo por la existencia,
que tiene que ver, en este caso, con las tendencias habituales, ¿sí? Por un lado, es decir, cuál es la tendencia habitual que tenemos en esta misma vida con Baba, y también con lo que sucede de una vida a la otra. Entonces, ven, son siete fuerzas o siete corrientes que están a un nivel muy, entre comillas, podemos decir, en el budismo no existe el inconsciente, pero que están funcionando sin que uno les está prestando atención. Sutiles, sí, son muy sutiles. ¿Sí? Cuando encuentran el alimento adecuado, la condición adecuada, surgen. Y para ponerles un poco en contexto, la tendencia subyacente, por ejemplo, a la aversión o al deseo sensual, estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Puede ser cualquiera de ellas. Surge esencialmente en el link del origen dependiente de la avidez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá avidez? No me gusta la experiencia, no me gusta la sensación que tengo, sí me gusta la sensación que tengo. A partir de ahí, la tendencia subyacente encuentra alimento. Lo que le sigue a eso es que la mente reacciona explicando qué es el apego. Esto me gusta porque, esto no me gusta porque. Y eso desencadena en baba, que es la tendencia habitual. Cómo la mente suele reaccionar frente a esa justificación, frente a ese gusto o disgusto por la sensación presente, por el presente. Esto es un proceso muy rápido porque ocurre en la mente antes de que uno actúe o hable. Si uno habla o actúa o sostiene el pensamiento, se está produciendo inevitablemente el alimento karmático de las tendencias subyacentes. Se sigue produciendo ese circuito. ¿Sí? Si uno actúa bajo cualquiera de las influencias, sea de la avidez, del apego o de la tendencia habitual, y uno actúa, está actuando con ignorancia, porque está ignorando las cuatro nobles verdades, o sea que hay una presunción de un yo actúo, esto es mío. Y eso empieza a producir que las tendencias subyacentes se retroalimenten. Si no actúas, no. Si vos haces 6 R's ante la avidez, 6 R's ante el apego o ante la tendencia habitual, haces el esfuerzo correcto, desactivás eso. Al desactivarlo, ¿qué estás desactivando? El karma que alimenta eso. ¿Sí? Porque para tenerla, que la tendencia subyacente surja, tuvo que haber habido una intención. Entonces vemos cómo desde la ignorancia, como el primer eslabón del origen dependiente, y lo que surge inmediatamente, que son los sankaras, sankaras son las formaciones volicionales o mentales, el karma es una formación porque es intención, eso se retroalimenta, se alimenta hacia avidez, apego, tendencia habitual y acción o nacimiento. Y por supuesto el último que es muerte y sufrimiento. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que estas tendencias subyacentes pasan de una vida a la otra. Y es lo que de alguna manera alimenta el proceso de existencia. ¿Sí? Lo que estoy colocando, digamos, es para que ustedes vean en perspectiva cómo las tendencias subyacentes se entrelazan con el origen dependiente. ¿Sí? Entonces voy a leer en relación al karma un sutta que es del Samyutta Nikaya, el número 12, discurso 38, que es Chetana Sutta. Chetana es intención o volición, ¿sí? El libro 12 del Samyutta Nikaya es el libro que habla del origen dependiente, ¿sí? Dentro de los discursos conectados temáticamente. Es un sutta muy corto. En Sawadhi, monjes, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Ya está, al ángulo, ¿sí? Terrible. Lo repito de vuelta, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia.
Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento, la vejez y muerte, el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza llegan a ser. Todo tal es el origen de todo ese montón de insatisfacción o sufrimiento. Monje, si uno no intenta, si uno no planifica, pero uno todavía tiende hacia algo, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento y la vejez y muerte, el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza llegan a ser. Tal es el origen de este montón de sufrimiento. Pero monjes, cuando uno no intenta, cuando uno no planifica y tampoco tiende a algo, no hay base alguna para la conservación de la conciencia. Cuando no está la base, tampoco está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia no está establecida ni llega a expandirse, no se produce la futura renovación de la existencia, ni futuro nacimiento, ni la vejez y muerte, y el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza cesan. Tal es el cese de todo este montón de insatisfacción. Bueno, ahora lo vamos desbrozando un poquito, ¿sí? Eh, entonces, chetana es intención, ¿sí? Intención es uno de los factores de la mente, ¿sí? Tenemos 5 factores de la mentalidad: sensación, percepción, intención, contacto y atención, ¿sí? Cuando lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la intención, en este caso el sankhara como formación, va a dar lugar al surgimiento de la conciencia. Esto es lo que uno encuentra en el origen dependiente. La conciencia en el budismo tiene varios matices. Es también el estado mental en el cual me encuentro. Se van a encontrar la palabra conciencia como viñana, que es el conocimiento que discierne, que reconoce, y chitta, como el estado mental. ¿Sí? Acá lo que nosotros estamos hablando como viñana, esto es viñana, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando se habla en general en relación al origen dependiente, se lo menciona como viñana. Entonces, la intención que yo tenga da lugar al estado de conciencia resultante. Entonces, el estado de conciencia resultante, viñana, lo que yo conozco, está teñido, está relacionado con la intención previa. Y esto es un factor muy importante y muy profundo porque significa que lo que yo veo en el mundo, y cuando digo veo, estoy utilizando la palabra viñana, la conciencia visual. Hay un ojo, una forma, surge la conciencia. Lo que yo oigo, lo que yo huelo, degusto, siento en el cuerpo o pienso, está alimentado por los sankaras, por la intención. Entonces el sutta dice, lo que uno intenta, la intención, lo que uno planifica, a lo que todo aquello a lo que uno tiende, la tendencia de la mente. Y el tema de hoy es la tendencia subyacente. Entonces vemos que la mente tiene una tendencia. Hablando de la tendencia de la mente, a lo que uno tiende, ¿sí? No está hablando específicamente de la tendencia subyacente, pero es algo que está implícito, porque es esta fuerza inercial que ocurre en la mente y que te mueve en una dirección. Esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia, ¿sí? Es decir, lo que le da ¿qué? Alimento. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí se produce la futura renovación de la existencia. Lo que está hablando acá es lo que sucede de una vida a la otra, ¿sí? De una vida a la otra. Depende del estado mental que yo tenga en el último momento de mi vida, va a determinar qué sucede en la siguiente, dónde renace o no renace.
Entonces vemos cómo el karma y la conciencia están relacionados y cómo eso es dependiente de una vida a la otra. Pero también es dependiente eso de lo que sucede momento a momento en esta vida. Porque si no, no vas a tener ese pensamiento útil. Porque en esta vida también estoy momento a momento, hay intenciones y estados de conciencia. Y eso está determinando lo que va a surgir en el futuro. Depende, la forma simple sería, depende cuál sea tu estado mental actual, va a ser tu estado mental futuro. Y eso es lo que ustedes leen en el Dhammapada, aquel que se regocija mucho en el presente, se regocijará mucho en el futuro. Y fíjense que dice se regocija, no dice le va a ir bien, no dice no va a tener problemas, no dice va a recibir una herencia, o va a recibir dinero, o va a tener salud, dice se regocija. Y el regocijo está directamente relacionado a lo que pasa en la mente. Esto hay que entenderlo muy claramente porque si no, confundimos las circunstancias externas con el estado mental y no es tal. Las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables. En otras palabras, yo puedo tener una experiencia placentera o no, pero es depende de la reacción que yo tenga a esa experiencia, lo que condiciona o no el futuro. Por lo tanto, tenemos tres aspectos. Por un lado, karma sano, karma insano y no karma. En relación a esto, a las intenciones o a la abolición, el karma insano sería una decisión, una intención malsana, una intención que esté enraizada en la indulgencia en los deseos sensoriales, ¿sí? Ir detrás de los deseos sensoriales todo el tiempo, buscando satisfacerlos continuamente, tener una intención de mala voluntad o aversión, o tener una intención cruel, ¿sí? Que más de una vez uno puede tener una intención cruel y ni siquiera darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en un intercambio verbal con alguien, nosotros notamos que la otra persona está sufriendo y uno sigue presionando. Eso es crueldad. ¿Nos demos cuenta de eso o no? Pues se está aumentando el sufrimiento. Esas tres raíces de la intención son tres raíces malsanas. Y eso va a determinar mi estado mental, porque está íntimamente relacionado. Con esto lo que les quiero mostrar es simplemente causalidad, ¿eh? En cada momento hay un estado mental, hay una condición y van surgiendo los estados mentales correspondientes. Y eso es lo que ocurre o lo que llamamos vida. No hay una persona, hay un estado mental que surge debido a una condición. La palabra persona es una definición, pero no una realidad. No hay una persona que experimenta estos estados, solo ocurren los estados en los cinco agregados. Si yo tengo una intención sana, cuando digo yo de vuelta, todo esto estamos hablándolo como estamos hablando en un nivel un poco más profundo, estamos valiéndonos de la palabra para aclarar el concepto. Va a haber una intención de reclusión, de buena voluntad o amabilidad y de compasión o no crueldad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de reclusión? De reclusión no significa, y esto tiene que quedar claro, no significa que uno no vaya a experimentar la sensorialidad, porque solamente los seres humanos y otros planos también viven a través de la sensorialidad, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, ¿sí? Y la mente también es un sentido. Pero yo voy a vivenciar eso. El asunto es que cuando yo vivencio cualquier aspecto de la sensorialidad, tengo que entender que la sensorialidad está atada a la sensación. Voy a sentir algo. El asunto es cuando yo empiezo a anhelar que esa sensorialidad continúe. Ahí surge el deseo sensual.
Y la tendencia subyacente al deseo sensual surge, se ve alimentada. Lo que estoy viviendo es desagradable, surge la aversión. Esa reacción de la mente, ¿sí? Esa reacción de la mente alimenta, en este caso, la tendencia subyacente a la aversión. Entonces, tenemos esos dos aspectos. Por un lado, intención malsana e intención sana. Y luego tenemos el karma que no es karma, en realidad, que no conduce a la futura renovación de la existencia, que es lo que uno aplica cuando aplica el octuple noble sendero. Cuando yo aplico el octuple noble sendero, no estoy generando karma futuro. Cuando yo aplico las 6 R's, el noble esfuerzo, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo que mi estado mental en ese momento es malsano. Lo estoy dejando. Cuando yo lo dejo, estoy abandonando el obstáculo. No lo alimento más con qué, con mi atención, porque la atención es un nutrimento. Luego me estoy relajando y el relajo es re importante. Buda lo llamaba pasadi, lo llamaba tranquilización, porque en ese momento la palabra relajar no se utilizaba. ¿Qué sucede cuando relajo? Cuando relajo, lo que está pasando, y que muchas veces los meditadores se saltean ese paso, voy a sentir un alivio físico y mental. El alivio físico y mental es que experimenté niroda momentáneamente. Niroda es la tercera noble verdad, la cesación. El alivio no es niroda. El alivio es el resultado de niroda. En ese preciso momento no hay karma. Luego, sonrío, que es un estado mental incipiente, sano, y vuelvo al objeto de meditación y me quedo con él, que es cultivar, desarrollar, como dice el Buda, establecer, expandir los estados mentales sanos. Y eso sí produce karma. Eso sí produce karma. Pero se necesita, durante un largo tiempo en el entrenamiento, ese estado mental sano como cultivo. Es decir, se va a producir un estado mental saludable que la repetición en el día a día, la meditación de estar en ese estado, hace que la mente, ¿qué hace? Tiende a eso. Por eso la sonrisa es tan importante. Porque la mente va, la sonrisa lo que te hace es te trae el recuerdo. Me lo estoy tomando serio, estoy apretado. Sonreí. Ah. Entonces la mente enseguida se aliviana. Y te trae el recuerdo. No te lo tomes en serio. Este entrenamiento es fundamental, inclusive para, para practicantes con cierto nivel ya avanzado. Después puede ser que haya algún momento donde ya eso no es necesario en términos de volver, porque la mente cuando vos dejás, queda, no vuelve a ninguna parte, queda vacía. Queda en un estado donde simplemente está abierta. Y hay factores de ecuanimidad, hay factores de tranquilidad, de calma. Pero en líneas generales, si la persona principiante o intermedia no vuelve, va a empezar otra vez a estar rumiando, porque la mente todavía está lo suficientemente encantada para engancharse con los obstáculos. Cuando ustedes toman un retiro de 10 días presenciales y están un montón de horas meditando, hay un momento donde la mente está muy tranquila y están en los llanos más altos y la mente no genera más distracciones, no se generan ocasionalmente. ¿Por qué? Porque se condicionó de tal manera que la mente queda estable, queda en samadhi. Cada tanto surge alguna cosa, entonces vos te vas dando cuenta de que cuanto más se condiciona la mente
en el entrenamiento, menos atraída está por esa formación samsárica, por eso de producir, 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 sea la producción sana o insana. Pero durante largo tiempo el practicante tiene que entender y discernir qué es sano de lo que no es sano, porque todavía se engancha. ¿Con qué se engancha? En mi trabajo las cosas no me gustan. Mi pareja me pasó esto. Uh, y está, lo pone afuera. No revisa que lo que lo hace sufrir es la reacción. Entonces, el segundo texto dice, monje, si uno no intenta, no planifica, pero uno todavía tiende hacia algo, ¿sí? Eso llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Esos son cuando lo que ocurre es que uno vuelve al objeto de meditación y se queda. O sea, uno no lo planifica y no intenta, pero todavía tiende hacia algo. Tendés a lo sano, tendés a buscar algo. Esa tendencia de la mente tiende a un renacimiento, si es en otra vida, elevado. Si es en esta vida, tu mente va a tender a buscar esa sensación de bienestar continuo, que está muy bien, pero no es el final del camino, ¿sí? Porque si uno no intenta, no planifica y tampoco tiende hacia algo, no hay base para la conservación de la conciencia. Cuando no está el establecimiento de la conciencia, no llega a expandirse y no hay futura renovación de la existencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que desaparece completamente la idea del yo. No existe más esa idea del yo en ninguno de los procesos de los cinco agregados, en ningún momento de la vida. Vos relajás y ahí la mente no tiende a nada. Cuando la mente entra, llamémosle, en el último cuarto del octavo yana, en el último cuarto de la casa, que es el octavo yana, experimenta en algún momento un estado que a veces se ve como si fuera luminoso, que es lo que describe el Buda como la mente luminosa. A veces eso se puede vivir de muchas maneras, no importa. Lo que está ocurriendo en ese momento es que es conciencia pura, no hay objeto. A eso el Buda lo llama Anidasana Vijnana, que es como si fuera una emanación del nirvana. Esa conciencia no genera karma, porque no tiene objeto. Sin embargo, no es el nirvana. Sería una conversación de una charla entera para eso, pero es una charla bastante avanzada, porque hay que experimentar ese estado para poder hablar de qué estamos hablando, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Es una conciencia que no tiene objeto. En los suttas se los describe así como Nidasana Vijnana, que en un arahant queda establecida definitivamente. Los tibetanos lo llaman la mente de luz clara, pero sigue siendo un estado condicionado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos y vemos la intención de lo que estamos charlando, ¿sí? La intención, eso va a dar lugar al estado de conciencia que tenemos y eso va a dar lugar a traer la relación con la mentalidad, materialidad, o sea, las seis bases de los sentidos, el contacto, la sensación y a partir de ahí, avidez, apego, tendencia habitual o no.
Porque si yo estoy lo suficientemente atento, cuando surge la sensación, ¿qué voy a observar? Que la sensación puede ser agradable, desagradable o neutra. Y si yo observo eso y no hay reacción en la mente se libera de todo ese proceso posterior. Avidez, apego, tendencia habitual, nacimiento y muerte, sufrimiento. En otras palabras, la mente ha madurado para poder ver ese proceso. Nosotros solamente podemos verlo a través de la sensación, que es Vedana, la sensación presente. Y eso es lo que nosotros, si estamos atentos, vamos a vivir. Va a haber una sensación en la mente, una vivencia. Esa vivencia en la mente es vipaka kama, karma pasado, que se manifiesta ahora. Lo que siento ahora tiene que ver con lo que sucedió en el pasado, lo que se manifiesta en la mente, no lo que está pasando afuera. Eso que se manifiesta en la mente es lo que nosotros siempre desesperadamente tratamos de controlar. Pero es incontrolable porque eso responde a condiciones pasadas. Lo que yo estoy viviendo en el presente, ¿qué es? Las intenciones que tuve en el pasado. Se dieron las condiciones, surgió. Entonces, ¿qué pasa? Surge, no me gusta, y entonces a hacer, empiezo a hacer la anguila que canta boleros, ¿viste? Me acomodo a ver si no, y todo eso lo que está haciendo, ¿qué es? Alimentar más el proceso que está hablando el sutta. Se genera cada vez más, se alimentan las tendencias subyacentes, se da las condiciones para que se siga generando existencia, tendencia habitual. Pero si yo estoy suficientemente atento a que en la mente surge una sensación desagradable y no hay reacción, ese karma se desactiva ahí. ¿Por qué? Porque como no hay avidez, ¡ping!, se desactiva. No hay alimento. ¿Por qué? Al no haber avidez, no hay qué. Sufrimiento. Ven como el origen dependiente y la primera noble verdad y la segunda se relacionan. Si no hay avidez, no hay sufrimiento. Por eso es esta cosa del presente que se habla. Sí, porque no es, es la experiencia que estoy teniendo en el presente, pero se habla volver presente, pero ¿a qué presente? Tengo que volver a una calidad de presente. Y la calidad es qué calidad mental tengo yo en el presente. Ese es el presente que estamos hablando. Si la calidad de mi mente es amorosa y gentil, voy a estar en una buena calidad y voy a poder observar la sensación como tal. Cuando hablamos siempre de esto, del amor benevolente o de la gentileza, está incluido que hay una cuota de ecuanimidad. Más lejos va el Brahmavihara, compasión, alegría empática o ecuanimidad misma, más profunda es la ecuanimidad y más sencillo me resulta ver la sensación como lo que surge debido a qué, a que hay contacto. Si yo no tengo contacto con la sensación, no va a surgir. O sea que el contacto es el alimento de la sensación. Y esto es importante darse cuenta, porque tiene una implicancia práctica. Si yo me pongo a pensar sobre mis problemas, estoy haciendo contacto con mis problemas, van a surgir sensaciones desagradables, voy a seguir pensando sobre lo mismo y voy a tener más problemas, porque según el Buda dice, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tienda, esto llega a ser la base para la conciencia. Simple y lapidario es. ¿Entiendes? Es lapidario. Pero yo puedo observar una situación con una mente ecuánime. Si la mente no se aprieta, puedo observar una situación, una circunstancia difícil y pasar por ella sin que justamente haya encantamiento con esa situación. Avidez, De contacto. sí, vos tenés un contacto con una sensación desagradable, pero debido a que, correcto, sí, no podés soltarlo con lo que no tenés contacto, porque no hay sensación.
Vos no podés soltar la sensación, vos podés soltar tu reacción. La sensación es el resultado del El pasado. concepto siempre va a estar. Si hay experiencia presente, sí. Mientras el cuerpo esté vivo y la mente, ¿no? ¿Entendés? Entonces siempre va a haber ese eslabón. Vos vivís de acuerdo al contacto. El contacto te hace surgir tu experiencia presente. Acción. La ¿Entendés? atención que vos le Y pones. con la intención. Intención. Bien, entonces ahora voy a leer otro fragmento de un sutta que es un sutta muy profundo, que es el Majjhima Nikaya número 44, que es el discurso entre Damadina, la monja que es un arahant, y Visakha, que es su ex marido. ¿Sí? Uno es un arahant y, y el marido es un anagamin, está en el tercer camino supramundano, son dos personas que entienden mucho de qué hablan. Y esta parte, digamos, del sutta habla de las tendencias subyacentes. En concreto habla de tres o cuatro tendencias subyacentes. Vamos a ver ahora. Dice, señora, le pregunta el marido, ¿qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación placentera? ¿Qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación dolorosa? ¿Qué tendencia subyacente subyace debajo de la sensación ni placentera ni dolorosa? Amigo Bisaca, la tendencia subyacente de la codicia, ¿sí? O el deseo sensual, subyace debajo de la sensación placentera, la tendencia subyacente de la animadversión subyace debajo de la sensación dolorosa y la tendencia subyacente de la ignorancia subyace debajo de la sensación ni placentera ni dolorosa. ¿Sí? Entonces sí, tenemos tres sensaciones, placentera, dolorosa, ni placentera ni dolorosa, y tenemos una tendencia subyacente al deseo sensorial en la placentera, a la aversión en la dolorosa y a la ignorancia en la ni placentera ni dolorosa. ¿Sí? Señora, la tendencia subyacente de la codicia, ¿sí? O el deseo sensorial, ¿no subyace debajo de todas las sensaciones placenteras? La tendencia subyacente de la aversión, ¿no subyace debajo de todas las sensaciones dolorosas? La tendencia subyacente de la ignorancia, ¿no subyace debajo de todas las sensaciones ni placenteras ni dolorosas? Señora, ¿qué debe ser abandonado? Le dice, perdón, amigo Bisaca, la tendencia subyacente de la codicia no subyace debajo de todas las sensaciones placenteras. La tendencia subyacente de la aversión no subyace debajo de todas las sensaciones dolorosas. Y la tendencia subyacente de la ignorancia no subyace debajo de todas las sensaciones placenteras ni dolorosas. Esto es re importante porque si esto no fuera así, no tendríamos posibilidad de librarnos. ¿Sí? Ahora van a ver cómo lo explica. Señora, ¿qué debe ser abandonado en consideración a la sensación placentera, a la sensación dolorosa y a la sensación ni placentera ni dolorosa? Amigo Bisaca, la tendencia subyacente a la codicia debe ser abandonada en consideración a la sensación placentera, la tendencia subyacente a la aversión debe ser abandonada en consideración a la sensación dolorosa y la tendencia subyacente a la ignorancia debe ser abandonada en consideración a la sensación ni placentera ni dolorosa. Fíjese lo que pregunta ahora. Señora, ¿la tendencia subyacente a la codicia ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación placentera? ¿La tendencia subyacente a la aversión ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación dolorosa? ¿La tendencia subyacente a la ignorancia ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación ni placentera ni dolorosa? Amigo Bisaca, la tendencia subyacente de la codicia no ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación placentera. La tendencia subyacente a la aversión no ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación placentera. La tendencia subyacente a la ignorancia no ha de ser abandonada en consideración a toda la sensación ni placentera ni dolorosa. Entonces ahora, para explicar este punto, dice lo siguiente. He aquí, amigo Bisaca, totalmente aislado de los placeres sensuales, aislado de los perjudiciales estados mentales, el monje entra y permanece en el primer llana,
el cual está acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, el arrobamiento y felicidad nacidos de la reclusión. Y con eso abandona la codicia y la tendencia subyacente a la codicia que está debajo. Esto es re importante, porque lo que está diciendo es que el estado de llana, la práctica de llana, no es una práctica mística, es una práctica que lleva directamente a la destrucción y al abandono de las tendencias subyacentes, el cultivo de los llanas. Además, al calmar el pensamiento aplicado y sostenido, entra y permanece en el segundo yana que se caracteriza por la tranquilidad interior y la unificación de la mente, libre del pensamiento aplicado y sostenido, lleno de arrobamiento y felicidad nacidos de la quietud. Con eso abandona la animadversión y la tendencia subyacente a la animadversión no está debajo. Además, con la desaparición del arrobamiento, permanece ecuánime con la atención consciente y clara comprensión, experimentando la felicidad en su cuerpo, entra y permanece en el tercer yana, de los cuales los nobles declaran, es ecuánime, atentamente consciente, es alguien que encontró una morada placentera. Con eso abandona la ignorancia y la tendencia subyacente a la ignorancia, y la tendencia subyacente a la ignorancia no está debajo. Bien, entonces ahora comentemos un poco esto. Cuando le pregunta, digamos, que ¿qué debe ser abandonado en consideración a la sensación placentera, dolorosa y ni placentera? ¿Qué es lo que hay que abandonar? Y Damadina le dice la tendencia subyacente. O sea, lo que hay que abandonar, ¿qué es? La avidez que me produce querer que esa experiencia continúe, no querer que esa experiencia continúe, o la identificación que yo tenga con esa experiencia. Esas son las tendencias subyacentes. Pero si yo veo la sensación dolorosa como dolorosa, la placentera como placentera, y la ni placentera ni no placentera como tal, no surge esto. No le doy espacio para que en la mente surge la reacción a eso, a esa experiencia presente. No importa qué cualidad tenga. Y si yo estoy en llana, no hay reacción. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque también llana es un concepto que trae un montón de conflictos. ¿Sí? Lo que está queriendo decir que cuando vos estás en llana, en este llana que está describiendo Damadina, no en los trances meditativos, sino en este llana, que es el llana de los suttas, Damadina está diciendo que vos sos consciente de todos los factores que están ocurriendo. Puede ser que no todos, pero la mente no está tan fusionada con el objeto de meditación que no sabe lo que pasa, sino que observa cada proceso que está ocurriendo en el jhana. Puede observar cada proceso que ocurre en el jhana, o sea que hay atención. Y cuando vos estás en ese jhana, no están las tendencias subyacentes. Cuando yo salgo del jhana, terminó la meditación y la mente dice, ay, qué linda experiencia, quiero volver a tenerla, eso es avidez y deseo sensorial. Yo estoy buscando, deseando, anhelando tener una experiencia supramundana como es un jhana. Entonces ahí sí ya estoy generando eso. Pero lo cual, por supuesto, va a evitar que entre en jhana, lo que me va a traer un montón de problemas porque lo que está pasando es que no estoy obteniendo o logrando lo que yo espero lograr. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿entienden esto? Para que nos entendamos un poco de que los yanas no son cosas a evitar. Los yanas son necesarios para poder profundizar en la observación de cómo funciona la mente como proceso de producción y de cesación. Ese proceso de producción y de cesación es lo que a mí me permite ver las tendencias subyacentes como tal. Como todos estos procesos son muy sutiles, muy veloces, si la mente no está con la suficiente calma, no los puede ver y los va a tomar como yo, como mío o como mí mismo. ¿Puedes repetir, Fede, lo último, por favor? Si yo no estoy lo suficientemente sereno
Por eso el jhana es una ayuda justamente a poder tener la serenidad para poder ver estos procesos que se dan de avidez, apego, tendencia habitual, de cómo surge el estado mental y ver eso como un surgimiento y una cesación cuando cambia la condición, voy a tomar el proceso como mío, como yo. Claro, perfecto. Por eso es necesario meditar largo tiempo. Por eso es el ejercicio de la meditación una cosa que viene a auxiliar al meditador para poder observar esta causalidad. Si no, no lo puedo ver. Es muy difícil para una persona observar esto si no lo vivió. Puede tener toda clase de opiniones al respecto. Toda clase de opiniones. Pero si no lo ve, queda en el terreno de lo intelectual. Queda en el terreno de lo que cree que sabe. Y ahí es donde nosotros tenemos un problemita entre manas, la mente que calcula, la mente que compara, y chita, que es cómo me siento ahora. Siempre hay que darle prioridad a chita sobre manas, porque chita es como yo vivo el presente. Manas es la mente que anda intelectualizando todo, calculando lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, lo que estaría bueno, lo que no. Manas habla siempre en potencial o en condicional, nunca habla ni en indicativo ni en imperativo. Es todo ficción. Todo ficción. Cuanto más la persona tiende a ficcionar, a irse con esta condicional, más fantasía vive, más ilusionada está en un futuro, en esto, en lo otro, en lo que yo debería hacer. Y todo eso es avidez, expectativa, generación de expectativa. ¿Por qué? Porque no estoy viendo cómo está mi mente. Ahora, ¿cuál es el estado mental que surge? Es decir, los cuatro fundamentos de la atención, el cuerpo, las sensaciones, el estado mental y los fenómenos mentales, no los estoy observando. Estoy divagando. Ese divague, ¿qué produce? La tendencia subyacente a la opinión personal o a los puntos de vista. La tendencia subyacente a la duda. La tendencia subyacente o a la aversión, porque no me gusta lo que escucho, o al deseo sensual, porque sí me gusta lo que escucho. La tendencia subyacente al orgullo del engreimiento, que es este manas, calcula. La tendencia subyacente a la existencia, porque mi existencia tiende a ser especulativa. Y la tendencia subyacente a la ignorancia, que porque yo especulo, porque yo pienso que yo soy así, que vos sos asá, etcétera. Y me estoy comiendo una de las tendencias subyacentes, que es... Duda. No, las dije todas. ¿Sí? Entonces vemos cómo en realidad las tendencias subyacentes son fuerzas inerciales que venimos arrastrando de larga data. Y que hay que tener mucho cuidado justamente de aprender a ver esto. La tendencia subyacente a la opinión y a la duda dentro de estas que estamos conversando son las más débiles, pero pueden tener considerable fuerza en una persona. Sí, porque son las que se pierden cuando entras en la corriente. Con el fruto de la entrada a la corriente se disuelven. Vas a seguir teniendo opiniones, vas a tener algún tipo de apego al Dhamma, ¿sí? El asunto no es no tener opinión, el asunto es no apegarse a la opinión, que es muy diferente. La mente va a forjar un concepto, que es lo que hablábamos en la charla de ayer. Uno experimenta el nirvana y un instante después, ¿qué siente? Alivio, felicidad, alegría. Todo eso no es nirvana. Todo eso son factores que surgen a partir de la experiencia de del nirvana. Pero no es nirvana. Ya son conceptos que genera la mente a partir de esa experiencia. ¿Cómo se la canta? De alguna manera, ¿qué hace la mente? Los ilustra. Ilustra, alegría, alivio, ilustra. ¿Cómo lo ilustra? A través de Vedana. Si yo me apego a ese alivio, me apego a esa alegría, me apego a esa felicidad,
Esa es la razón por la cual cuando uno entra en la corriente y tiene la experiencia de Nirvana, no logra el arajantado. ¿Por qué? Porque nos apegamos a eso, inclusive al Nirvana. Por las sensaciones que produjo. Exactamente. ¿Cómo se traducía verano? Sensación. ¿Se entiende entonces? Entonces, nos estamos de alguna manera relacionando con un mecanismo, con la mente, que es muy sutil, a procesos muy sutiles, que es muy sencillo y muy fácil de engañarse. No, cualquier proceso mental es muy sencillo confundirlo y confundirse. Inclusive hay gente, me ha pasado, que ha tenido experiencias maravillosas en un retiro, no nirvana, pero una sensación de alivio, y vos la ves a la persona que viene recontenta, creyendo que experimentó el nirvana, y vos decís, mirá, fue linda la experiencia, pero no parece que fuera eso, y se amarga. Entonces vos le hacés la pregunta, pero escúchame, ¿vos no lo disfrutaste? Sí. ¿Y por qué te amargas? Porque no es lo que yo quiero. Qué curioso, ¿no? Aún las experiencias muy bellas, muy profundas, la mente los transforma en un signo aversivo. Fíjense qué fuerza tiene la avidez, qué fuerza tiene el deseo de que yo quiero que esto sea como yo quiero. En el campo práctico, no es tu meditación, no es tu nirvana, no son tus obstáculos. Es una condición momentánea que está pasando en ese momento. Nada más. Es como lo que dice el Vajilla Sutta. En el ver solo está el ver, en el oír solo está el oír, en el sentir solo está el sentir y en el conocer solo está el conocer. No hay un veedor, no hay un oyente, no hay alguien que siente y no hay alguien que conoce. Solamente están ocurriendo esos procesos. Debido, debido a que la persona ignora las cuatro nobles verdades en ese momento, surge la idea de que hay alguien. Entonces, no hay que tener miedo de experimentar el nirvana. No, uno no desaparece. Lo que desaparece es la idea de que hay alguien. La idea de que hay alguien que experimenta. Eso es lo irónico de todo. Solo hay experiencia. Eso es todo. Lo demás se agrega cuando uno no está atento. No hay tendencias, Fede. Va a haber tendencias salvo en el Arahant, en todos va a haber algo de tendencia. Van a seguir habiendo cada vez más suaves, ¿sí? Esto es algo que hablamos con un grupo que tenemos de practicantes más avanzados. La diferencia, hay un mundo entre un putuyana, entre un practicante mundano que todavía no experimentó y alguien que entró en la corriente. Es un mundo gigantesco de diferencia. Ese mundo es así un mundo de diferencia entre el Sotapana y el Sakadagamin y así sucesivamente. Porque lo que cambia es tan fuerte en la mente que lo que se observa es completamente diferente, se observa desde otra perspectiva. ¿Sí? Es como si ustedes estuvieran viendo a través de un telescopio de color rojo y cuando entran en la corriente ven el mismo paisaje, pero el lente es blanco, es transparente. ¿Pero cómo? ¿No era todo rojo? No, no era rojo. Sigue habiendo un lente, pero ahora lo ves más claro. Y después por ahí, en el siguiente, no tenés telescopio. Y en el siguiente, no hay paisaje. Y en el siguiente, no hay ni el que mira ni paisaje. Es algo que ocurre todo el tiempo. Es muy interesante que a veces se experimenta, se puede experimentar, inclusive en la meditación, la sensación de que algo está ocurriendo, ocurre, y no hay nadie que lo experimente. Cuando uno experimenta eso que vos preguntabas de la nidasana viñana, no se siente que hay un experimentador. No hay
país, no hay silla, no hay almohadón, no hay planeta Tierra, no hay galaxia, no hay nada. Por eso algunos la describen como una mente de teflón, porque parece que todo pasaba y no se pegaba. O sea, no hay nada que vos puedas decir, esto es mío, este soy yo, esto es mi ser. Pero esto es mío, este es mi yo, este es mi ser, está enraizado en manas. Si esto es mío, no es tuyo. Si este es mi país, aquel es tu país. Entonces, ¿entienden por qué ayer cuando hablábamos del Majjhima Nikaya 18, el Buda le dice a Dandapani, yo proclamo una enseñanza tal de que no hay más peleas, dagas verbales? ¿Por qué? Porque vos no peleás con la opinión del otro. El otro puede opinar lo que quiera, vos tenés tu opinión y no es necesario que estemos de acuerdo. De hecho, no hay dos opiniones que estén de acuerdo. No existe. Hay ciertas similitudes, pero si nos enganchamos en eso, estamos enganchados en la tendencia subyacente a la opinión personal. Mi opinión es mejor que tu opinión. Y ven que de fondo de eso, ¿qué hay? Orgullo. Esta es mi opinión, que es superior a tu opinión. Y de repente vos me decís algo, ah, no, tu opinión es superior a la mía. En la mente surge eso. Entonces ahí surge la competitividad. Surgen estas que llamamos complejo de inferioridad, complejo de superioridad o complejo de igualdad. Comparación. Empieza, ¿qué hacer la mente? ¿Qué es lo que hace la mente? A mesurar, a medir. Mide, ¿viste? Cuando mide, concibe. Concibe. Cada vez que mide, concibe. ¿Qué concibe? Y esto es bueno, esto es malo, esto es mío, esto es tuyo, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy alto, yo soy flaco. Y en la concepción surge el lenguaje. Y creemos que el lenguaje es la realidad. No, el lenguaje es una descripción de la realidad. Por eso el sutta está bueno, porque nos enseña y nos muestra algo, pero es la experiencia de ustedes por ustedes mismos y enseñándose a ustedes mismos lo que los va a llevar a entender el Dhamma. El sutta ayuda, el Dhamma te ayuda, te dice, mira, observa acá, observa allá, pero si vos no profundizás en tu práctica, y cuando digo práctica no hablo solo de la meditación, hablo de los preceptos, de la generosidad y de la sabiduría, no la vas a ver. No vas a ver la realidad tal cual es, porque la mente va a seguir encantada, no va a haber ecuanimidad suficiente. Estarán las tendencias subyacentes, digamos, en primer plano, digamos así. Las tendencias subyacentes van a surgir. Ayer yo les daba la... Si es como si fuera un río subterráneo, ¿viste? Que va por una montaña y cuando surge la condición, o sea que hay un agujero en la montaña, ¡pum! El agua sale para afuera. Ahí salió la tendencia subyacente. Es algún tipo de identificación que uno tuvo con una situación presente. Y cuando se la cristaliza, digamos, cuando surge la tendencia subyacente y no se la ve como algo que está ocurriendo o que está simplemente y se la intenta decir, se intenta decir soy yo o es decir, se la hace como fija, ahí surge la idea de yo. Es decir, eso es así y no es algo que está pasando ahora. Claro, cuando se toma como personal la experiencia, cuando se toma como personal, que es, digamos, esta idea de que es mía o que soy yo, en ese momento esa tendencia subyacente se ve retroalimentada, porque no estoy viendo la condición, la reacción, no estoy viendo la avidez, por eso surge esta idea de yo. En ese momento estoy ignorante de las cuatro nobles verdades. ¿De qué estoy ignorante? De la condicionalidad. No veo la condición, veo que esto es mío. Y si es mío, es independiente de cualquier cosa. Entonces, la idea de yo siempre implica independencia de condiciones. Y Yo soy separación. yo. Claro, yo soy yo siempre. No importa lo que pase.
Cuando ustedes vienen a la entrevista y me dicen por 20ª vez, yo tendría que meditar porque cuando yo medito no medito bien. ¿Qué están haciendo? Yo siempre soy así, yo soy así y no puedo cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en directa violación con el Dhamma. Están declarando algo que es mentira, mentira, están hablando una mentira, porque no es verdad lo que están diciendo. Nunca fueron los. Lo que no están describiendo es la condición de lo que está pasando y cómo se reaccionó a eso, cómo se actuó con eso. Eso hace que la mente cargue con un peso monstruoso. Yo siempre soy así. En vez de observar que en la mente surgió en ese momento una sensación determinada y que yo reaccioné con agrado, desagrado, negándolo, con ignorancia. Por ahí no lo veo, por ahí veo la justificación. Pero cuando vienen a decirme eso, ya está la tendencia habitual funcionando y ya están hablando, ya hay karma ahí. Adivinen lo que va a pasar cuando se sienten la próxima vez a meditar. ¿Qué creen que va a suceder? Che, otra vez me pasó lo mismo. Y si lo estás hablando, actuando y nunca estás prestando atención a la instrucción, ¿cuál es? 6 Rs. Y vuelvo. Tenés que hacer eso, tenés que hacer el esfuerzo correcto, el esfuerzo armónico y nada más. ¿Entendés? Ah, lo que pasa es que no funciona el esfuerzo correcto. Si el esfuerzo correcto funciona, no funciona como vos querés o esperás que funcione, que eso es otro tema. Porque hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que meditar, hay que continuamente estar observando la mente, y es un laburito, un trabajo que hay que hacer con determinación, con dedicación y con amor. Pero a la mente le resulta más fácil, soy malo. Ah, soy re bueno, mira lo que logré, llegué al cuarto llano. Le es más fácil eso que entender que son condiciones móviles. Pero cuando empezamos a ver esas condiciones, una cosa re importante es que se deja de juzgar a la gente, porque me dejo de juzgar a mí. Imagínense el alivio que es no juzgar a los demás, no juzgarse a uno. El alivio que es vos no lo juzgas más, porque entendés que es momentáneo, esa persona cambia la condición y actúa de otra manera. Y vos decís, ¿cuál es? Esta persona que actúa así, ¿cuál es? ¿Esta o aquella? Y depende de las condiciones. Exactamente, no hay persona, no hay yo, no hay ser. Lo que está pasando es que actúa, depende de las condiciones. ¿Y eso qué te da? Paciencia. Y cuando vos tenés paciencia, empezás a prestar un poco más de atención y decir cuáles son las condiciones que favorecen mi entrenamiento, cuáles son las condiciones que perjudican el entrenamiento. Hablar de lo que debería o lo que no debería, ¿es positivo o negativo? Favorecen incluso a los otros. Cuando yo hablo de lo que debería o no debería, ¿estoy viendo cómo está mi mente? No, estoy dudando, pero no me doy cuenta que dudo. No me doy cuenta que estoy aferrado a la opinión. No me doy cuenta que la mente está contraída. No me doy cuenta que la mente tiene avidez. No me doy cuenta que la mente reaccionó con aversión a lo que estoy viviendo en la meditación o en cualquier momento de la vida cotidiana. ¿Ven como cuando le digo que es fácil que es engañarse? Y uno ya está actuando el personaje de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y la verdad que cuando me senté, lo que tuve fue... Y empezamos, pará, ya sacamos la cacerola a golpear, ya nos estamos quejando. Esperá, contame qué pasó. No qué opinás al respecto. Yo no te pregunté qué opinás. Yo te pregunté, ¿qué te pasó? Contame qué pasó. No me cuentes qué opinás de lo que te pasó. Y muchas veces en la entrevista, en vez de durar 4 minutos y ser muy rápido, a veces estamos 15 porque tenemos que sacar. Contame qué pasó, no qué pensás. Ah, ¿en realidad te pasó esto o aquello? Ah, no me di cuenta. No me di cuenta por qué, porque estás más pensando sobre la experiencia que teniéndola. Estás más juzgándola y construyendo un concepto
que teniendo lo que tenés que tener, que es la experiencia. ¿Se entiende? Bien, preguntas. Recién dijiste, se lo toma personal, es decir, Sí, cuando surge una sensación o se activa una tendencia subyacente de las que estabas nombrando. sí, El otro día leíste un sutta que decía, en ese momento, o eso es personalmente vuestro. sí, No, no sé qué sutta era, sí, y sí. me llamó mucho la atención que la traducción fuera así y que no hubiese, digamos, una explicación. Claro, claro, está sí, lo hizo Juan seguro. Eh, lo que quiere decir con eso, esa es la traducción en castellano, en inglés la traducción tanto de Bhikkhu Bodhi como la traducción de Bhikkhu Suyato es eh, que lo conoce personalmente. Lo que quiere decir ahí es que el practicante lo ve por sí mismo, que en ese momento se reconoce lo que está sucediendo. Como siempre, hay que poner como en contexto a quién le estaba diciendo el Buda esa instrucción. En este caso, estaba hablando de qué era samadhi, que es la serenidad, que es el factor de la quietud y la concentración, y entonces decía cuáles eran las condiciones para eso y qué es lo que ocurre, qué es lo que uno aprende, cuando digo uno de vueltas, entre comillas, qué es lo que uno aprende de esa observación. Claro, claro, habla de la relación entre el samadhi y el insight, que es lo que uno conoce personalmente. Lo que quiere decir con esto es que no lo escuchó de otros, que no es una cosa que alguien le dijo, sino que es, o que está repitiendo, sino que es algo que la persona lo experimenta. Eso es lo que quiere decir con personalmente vuestro. Lo experimentaste por vos mismo, que es una de las características del Dhamma. Es para venir y ver, o sea, venir y ver, voy y lo veo, y experimentado por los sabios, es decir, lo experimentás. No es un conocimiento teórico, especulativo o filosófico. Ujú. O de conocimiento. ¿Mm? Es un tipo de conocimiento. Correcto, sí. Y antes cuando hablabas de la conciencia luminosa, me parece que habías dicho, o la Sí, mente, sí. ahí no se está refiriendo a la conciencia como lo que refleja lo que está ocurriendo, ¿no? No, no, ese proceso a, no está ligado a lo que está ocurriendo, simplemente es el proceso de conciencia funcionando así, funcionando solo, sin que haya ninguna reflexión. Claro, no hay objeto, no hay, claro, lo que está sucediendo en ese momento, si ocurre que hay un objeto, el objeto sobre la conciencia va a proyectar una sombra. Esa sombra es lo que llamamos objeto de la conciencia, sea visual, auditiva, lo que fuera. Es donde entra todas los sankaras, todas las formaciones previas. Esto hace que una taza yo la veo de una manera y cada uno acá ve una taza de diferente manera, o un color. Está referido al proceso de la conciencia condicionada o esta conciencia que es anidasana viñana, que es conciencia no manifiesta, porque no ¿Ese, manifiesta nada. ese estado es solo durante la meditación o también puede ser Buena en la pregunta, cotidiana? buena pregunta. Si ese estado es solamente en la meditación. Es un estado que se puede desarrollar, pero es un entrenamiento avanzado. Avanza. O sea que durante la cotidianidad se puede experimentar la cotidianidad y que no surja concepto. ¿Sí? Vos tenés
Em, Está en este sutta también. Eh, Le pregunta Visakha a Damadina, señora, cuando el monje emerge del logro del cese de percepción y sensación de Nirodha Samapati, ¿sí? Sí, ¿Cuántas clases de contacto entran en contacto con él? Amigo Visakha, cuando el monje emerge del logro del cese de percepción y conciencia, tres clases de contacto entran en contacto con él. El contacto de la vacuidad, el sí, contacto sin signo y el sí. contacto sin el deseo, que es en realidad sin la dirección. No tiene dirección la mente, no tiende hacia nada. ¿Sí? Ujú. Esto, esto es la mente luminosa. Por alguna de estas tres puertas uno entra a esa mente luminosa. Depende la tendencia de cada mente. El vacío, sin signo y sin dirección o Sin sin dirección. intención, digamos, ¿no? Depende. Hay, Y movimiento. claro, claro. Pero en ese momento, ¿sí? Hay un terigata, no sé de qué monja, que ella entra en el nirvana, logra el nirvana justamente con la mente sin dirección. Y especifica eso. Son las tres puertas. El entrenamiento vendría a ser que lo pueden hacer inclusive ahora como trabajo. Si ustedes tienen un pensamiento cualquiera, ¿sí? Y lo dejan ir, pues háganlo ahora. Escuchen, háganlo ahora. Observen, tienen cualquier pensamiento o cualquier sensación que a ustedes ahora les venga, fíjense si hay una reacción en la mente y simplemente déjenlo ir. Fíjense qué hay cuando lo dejan ir y se relajan. Espacio, vacío. ¿Qué hay? Sí. ¿Y el resto? Espacio, sentí. Sí, Y sí, te Se, vacío. escuché. Te escuché, te escuché. Perdón, perdón. se abre y hay un espacio y no hay nada. Ajá. Como, ¿Los ¿eso es demás? Niro? ¿Los demás? O sea que la mente está vacía cuando ustedes relajan. Nada. Eso es lo que es. Nada. No hay nada. Lo que vemos en la meditación. Eso es lo que no ven en la meditación. Y no hubiésemos. Si lo vieses, no te moverías. El movimiento está dado, ese movimiento que llamamos avidez, está relacionado con la ignorancia. Yo soy. Pero cuando vos soltás y no hay nada, no hay nada. Y sin embargo todos siguen viviendo. Y sin embargo todos pueden tener sensaciones agradables o desagradables. Lo que ustedes dejaron ir no fue la sensación, sino la reacción a la sensación. Y esto es muy importante porque un pensamiento que ustedes tengan es tan real como una taza. ¿Ustedes pueden cambiar el color de la taza? No, porque esa es la sensación visual. El pensamiento es lo mismo. ¿Qué es lo que yo puedo observar? La reacción que tengo a la taza, la reacción que tengo al pensamiento. El pensamiento es la realidad de la mente, como la taza es la realidad visual, como un sonido es la realidad auditiva. Es como lo mismo de la proliferación, es decir, cuando es como decir no proliferar lo que
no proliferar con lo que se observa. Claro, cuando hay una sensación surge una percepción. Cuando hay una percepción, le digo tasa, le digo pensamiento, surge el pensar sobre eso y eso ya es proliferación. Que eso a su vez da ¿qué cosa? Nuevas sensaciones, nuevas percepciones y se empieza a retroalimentar el proceso de producción dependiente. Y ahí es donde viene el rollo. Ay, a mí me pasan estas cosas que yo tengo, que no me escuchan, que sí me escuchan demasiado. Que es lo mismo que decir que es la insatisfacción surgiendo y cesando. Sí, en ese momento estás viendo dukkha surgiendo y cesando si las O condiciones, cesando. claro, o incrementándose también. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo quería Sí, retomar esto del yana, que la monja le dice a su ex sí, marido, sí, que vos dijiste que no era el estado de trance meditativo, sí, sino que era otro yana. sí. ¿Pero es otro yana que se da en la meditación o es como un estado No, de no, yana en la vida no, no, como no. meditante? El jhana se puede experimentar en la vida diaria. Haciendo actividades, uno puede entrar en jhana y vivenciarlo. En un trance meditativo. No, no quise decir eso, te lo aclaro. Dentro del mundo budista hay una eterna discusión de qué es el jhana, ¿sí? Hay algunos que dicen que los jhanas son abstracciones o trances meditativos, que son los que se apoyan en el comentario del Visuddhimagga, y hay otra parte que se apoyan en los suttas tempranos que dicen que el jhana no es un trance meditativo porque sigue habiendo atención durante el proceso del jhana y el meditador puede observar todos los procesos. Entonces, la práctica de samatha y vipassana está dividida porque se cree que se venía de se apoyaban en estos comentarios, dos meditaciones. Cuando vos te basás en los suttas más tempranos, esa práctica no está dividida. De hecho, hay un montón de suttas en el Majjhima Nikaya, por ejemplo, el 111, donde se describe que la persona pasa por los yanas y logra el nirvana. Y no lo pone como dos prácticas distintas, sino dos prácticas interconectadas. Se lo suele describir como llana duro, el de trance, y llana suave. ¿Sí? Dentro de Twin se lo llama llana de conciencia, llana de comprensión, o sea que el llana es un estado de comprensión. Cada llana, cuanto más profundo vas, más comprendes cómo es ese proceso de producción. En un llana de absorción, vos no tenés eso, reprimís los obstáculos con tanta fuerza que te pasan dos cosas. No lo lográs y el dolor de cabeza que tenés te va a matar, o lo lográs, entrás en ese estado de represión de obstáculos y también de represión sensorial, porque no escuchas nada, totalmente, que es lo que se hace en algunas prácticas yógicas, ¿sí? Y cuando emerges de ahí, toda la data sensorial se te viene encima como una avalancha. Lo que suele pasar es que la persona suele tener reacciones muy fuertes, porque acaba de vivenciar algo que es una dicha total y de repente recibe toda la información sensorial. Lo que esa práctica no conduce a la liberación. Y se necesita el vipassana, que es observar de manera seca, sin entrar en llana, y se trabajó sobre esta idea de concentración de acceso, que es una concentración que no está en llana, para poder observar la fenomenología. Pero todo esto está basado en los comentarios. No existe la concentración de acceso en los suttas, no se habla en ningún lugar, no se habla de el nimita, el signo de la meditación, todo eso tiene que ver con el Visuddhimagga. Como hay muchos países orientales que se basan en el comentario como práctica formal,
ocurren esto, y se practicó durante miles de años de esa manera, ocurre esto. Y hay otros monjes que tienen otra visión más asentada en los suttas que consideran que los yanas son otra cosa. Twin está apoyado en los suttas originales, no en el comentario. Entonces, la experiencia de los yanas es en sí mismo un proceso que te va llevando a la liberación. Cuando vos estás en llana, estás con la mente liviana y sin avidez. Cuando viene un obstáculo, como la mente no reprime los obstáculos, permite que surjan, dejas ir, relajás, sonreís y volvés. ¿Qué haces? Purificas la mente. Entonces se da ese proceso de tranquilidad y purificación. Siempre dicen en una práctica de meditación. No, en la vida diaria también tenés que hacer eso. En la meditación sentada es más fácil, pero siempre tenés que observar dónde está tu mente. Siempre hay un correlato de sensación. En el Sí, jhana, siempre se sí, relaciona con algo del cuerpo. no, las sensaciones no son corporales. Las sensaciones se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Pero las sensaciones son formaciones mentales, Jhana. porque hay factores que determinan, ¿sí? Los yanas son como, claro, el primer yana vos tenés, no tenés obstáculos, tenés alegría, tenés felicidad, ¿sí? Tenés unificación de la mente, ¿sí? Y eh, la mente está apartada de los deseos sensoriales. Entonces, cuando esos factores ocurren, estás en el primer yana, que va a durar mientras las condiciones duren. Y tenés pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Es decir, que puede haber verbalización mental todavía en el primer yana. Sí, que es hacer el esfuerzo de llevar tu mente al objeto de meditación y estar con él. En el segundo yana, vitaka y vichara, pensamiento aplicado y sostenido, desaparecen. Entonces la mente ya tiene suficiente energía para estar con el objeto de meditación y si hay alguna distracción, vuelve mucho más rápido y fácil. Y así, en el tercer yana desaparece la alegría, piti, en el cuarto yana desaparece sukha como factor y la ecuanimidad se empieza a instalar, y en los ayatanas o las esferas inmateriales van ocurriendo otros fenómenos. No es tan importante que el meditador sepa dónde está, que muchas veces eso es un tema, porque está muy interesado en saber dónde está, lo que hace que salga del yana, sino que el hecho de que observe y después te cuente le sirve al maestro para ver por dónde anda la mente, para dar o ayudar al practicante a que rumbee la meditación de una manera cada vez más beneficiosa, claro. Por eso la pregunta, ¿estoy en el tercer yana o en el cuarto? Eso es duda. No estás en ningún yana si te lo preguntas. No, no, ya sé, pero quiero decirte, Sanador, digamos, para lo que le preguntaba, cómo detener o cómo reaccionar, cómo no reaccionar, cómo, ¿no? Todo el segundo sutta que leíste sí, y que ella le habla de esa experiencia desde el yana, como ella le dice que cuando estás en yana, las tendencias subyacentes, ¿sí? Momentáneamente están desactivadas, lo que dure el yana. ¿Alguna pregunta más? No sé, Yo tengo una pregunta. Espera que me pregunte Ismael y después me preguntas vos. mientras leías el sutta me surgió una especie de especulación, pero me parece que tiene que ver con la presunción del yo, que la pregunta era si estas tendencias malsanas tienen que ver solo con el karma o con el samsara. Tiene que ver con las dos cosas. Son retroalimentadas por el karma
Y son parte sí, son parte del samsara, son parte de lo que vivimos. Mientras existamos en el samsara, está la tendencia subyacente a la existencia y a la ignorancia. Excepto, excepto cuando sos un arahant. Cuando se logra el arahantado, las tendencias subyacentes desaparecen, pero vas a seguir viviendo parte de tu karma pasado. Pero no generas más porque no hay más reacción. Entonces no es que un Buda no puede pensar en algo desagradable, solamente no reacciona. De hecho, en los sutras está, el Buda está sonriendo, va caminando con Ananda por un camino y sonríe. Entonces Ananda dice, no es normal que un Buda sonría sin ningún motivo. ¿Qué significa? Que el Buda se acordó de algo, y si se acordó significa que ¿qué le pasó? Que tuvo una imagen, tuvo un recuerdo. Entonces, cuando se acuerda, lo que pasa es que no reacciona. Ah, sí, acá yo hace 673 vidas era una lombriz. Y pasó esto y esto y esto y cuenta algo. Significa que hay imágenes en la mente del Buda, que hay recuerdos. Y hay un montón de imágenes de toda índole, como cualquier ser humano, pero lo que no hay es reacción. Hay Vedana, siente, pero no hay reacción. Entonces no es un robot, como muchos creen. El robot es el Putuyana. El robot es la persona que no experimentó el nirvana nunca, que es una marioneta que vive reaccionando a todo lo que pasa. Ese es el robot. Está programado para reaccionar. El Buda es lo contrario a un robot, es un ser humano en todo su esplendor, en toda su madurez, no reacciona. Todas sus acciones son totalmente conscientes y decididas. Esa necesidad. Obvio, claro. Recuerdo. ¿Entendés? Lo del robot es al revés. Está programado para reaccionar a todo lo que lo rodea. Me decís algo malo, te insulto. Me decís algo bueno, te dejo que me acaricies el lomo. Estamos dejando que esa programación eh, esté continuamente funcionando. ¿Qué es esa programación? Samsara Incorporated. Ahora sí, Pau. La duda que me surgió fue cuando leías el sutta este de que hablaba de que la intención, la planificación en la mente, algo así. No me acuerdo bien cómo lo decía. Em, siempre estoy generando karma, porque siempre estoy teniendo una intención, Sí. ¿no? Ujú. Salvo en el momento en el cual relajo la mente y estoy en ese momento de niroda, Sí. ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, ahí es como, por más de que vos tengas una intención sana, Sí. igual es Hay que trascender esa intención sana también. solo esa trascendencia solo se genera o sea, llegando o vivenciando el nirvana. Claro. Bien, Porque O- trascendés todo lo condicionado. bien. O sea que a pesar de estar continuamente con el objeto de meditación, con el amor benevolente, igual se genera un karma. Sí. Una intención que igual voy a vivenciar esos resultados que van a ser Sí. benevolentes, Sí. sanos, pero igual va a ser un Sí. karma. Absolutamente. Claro. Por eso hay que Bien, seguir meditando, por eso hay que seguir profundizando si ese es el deseo de la persona, porque puede ser que la persona quiera tomar un retiro, meditar porque se siente bien y está perfecto, y no quiera y no le interese experimentar el nirvana y está muy bien también. No todo el mundo quiere experimentar el nirvana. Sí, mucha gente dice, ay, yo quiero experimentar el nirvana. Ajá. ¿Y qué haces para eso? Bueno, lo pienso mucho. Lo intenciono todos los días. pero uno puede determinar experimentar el nirvana. Y podés No, determinarte durante muchos años y muchos eones y vas a seguir determinando y no funciona. Fede, la planificación va en contra de Nirvana, entonces. No, no, O sea, si yo dedico a proyectar y planificar, es no. como, ¿no?
No, no, no. Lo que quiere decir el sutta es que si vos planificás algo, tu mente va a tender a eso, a esa planificación. ¿Sí? Ahora, el asunto no es la planificación en sí, sino el apego a la planificación o la obsesión. Porque la planificación tiene que ver, vamos a poner un nuevo armario en el lugar. ¿Cuándo podés? Bueno, el martes. ¿A qué hora? Y vamos, nos juntamos a las 3. Dale, escúchame, comprás vos los tornillos, yo los compro. Bueno, yo llevo el taladro. Todo eso es una planificación. Entonces tu mente se empieza a mover y a buscar recursos para poder concretar esa acción. Eso no tiene nada de malo. Ahora, lo arreglamos hoy, lo vamos a hacer el martes. Te llamo a la noche. Che, quedamos el martes, ¿no? Sí, quedamos el martes. Mañana. Che, el martes, vamos a ir, ¿no? Y eso es lo que empieza a hacer la mente. Se empieza a obsesionar alrededor. Entonces, la planificación práctica, no, no es un problema. El asunto es cuando la planificación no resulta, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que hablaba hoy con una por acá. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a un restaurante? Pedimos comida, no sé. Piden, Empezamos a mirar al mozo ¿y para qué que se pasa acerque. entre que ustedes piden la comida y prueban la comida? Tengo una expectativa enorme de lo rico que voy a comer. Esperás. Sí, Cuando yo voy a hacer, entonces ahí la mente tendió, planificó. sí. Si yo voy a compro un auto, ¿qué pasa entre que compré el auto y lo voy a probar? Espero que el auto sea como yo creo que tiene que ser. Si ustedes empiezan a observar, todas las cosas que hacemos tienen esa expectativa. Entonces viene una persona y te dice, cuando te sentás a meditar, abrite a todo lo que pasa. Todo lo que pasa está bien, que es lo que yo te digo. Mira, cuando te sentás, abrí. Lo que viene, viene. Pero tu mente se revela como un caballo encabritado porque siempre que yo hago algo, espero algo. Tiene que ser lo que yo Y quiero. tiene que ser eso que yo espero. Pero fíjate una cosa, esperar es algo que en realidad no existe. Esperar es de vuelta al mundo del condicional. Esperar es algo que yo creo que debería pasar a expensas de lo que está pasando. Porque todo el tiempo está pasando algo. Pero como no es lo que espero, es un medio para un fin. Y lo que me importa es el fin. Y espero ese fin. Pero la mente siempre está ocupada en algo. Y si yo no entiendo que soy un pasito, otro pasito, sin esperar, no importa, yo tengo que trabajar un día tras del otro y seguir trabajando, no importa dónde, yo la intención la podés tener, después olvídate, seguí trabajando, no esperes. Ese es el camino más corto. El camino más largo es la obsesión con esperar. Eso sí, te lo aleja cada vez más. Pero no planificarse algo malo cuando es algo práctico. Contacto con lo que Claro, perdés el contacto con con tu mente. No estás conectado, no estás contactando con lo que está pasando aquí y ahora, claro, seguro. Tu mente ya está con avidez del futuro. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta más? Entonces en la meditación, cuando estamos cultivando meta, eh, muchas veces empezamos, bueno, evocando y muchas veces ayudamos con frases Claro, que son medio frases casi no, pero siguen siendo. sí, son verbalizaciones mentales, eso, sí. Sí, que por supuesto produce un estado mental más favorable, supongo que meta de distintas maneras. Ahora la pregunta, ¿en algún momento la mente se empieza por ahí a calmar más? No sé si decirlo así, pero ¿en qué momento dejarías de estar cultivando si te quedas en ese silencio o en eso que aparece? Entre el primer y el segundo yana, esas verbalizaciones desaparecen y la mente entra en un silencio. De hecho, es uno de los factores del segundo yana, es el silencio mental.
No significa que no haya comentarios, significa que no hay verbalizaciones mentales, volitivas. ¿Sí? Lo que aparece son, la percepción hace algún comentario relacionado a lo que está pasando. Entonces, la percepción dice puerta. Se abrió la puerta, es la percepción nombrándolo. Eso va a seguir hasta el séptimo yana, hasta la esfera de la nada, y después empieza a fallar porque entonces ni percepción ni no percepción. Entonces eso se empieza no tiene condición. Bueno, compartimos mérito. Que los que sufren sean libres de Sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados intranqueos. sean, Que los que afligidos los se afligidos se despojen de despojen todo de todo dolor, dolor que todos y los que todos seres los seres encuentren encuentren alivio. alivio, Que todos los que todos seres los seres compartan este compartan este mérito que así mérito que hemos así hemos adquirido para el adquirido para logro el de logro de todo tipo de todo tipo de felicidad. felicidad, Que los seres que que los habitan el seres que espacio habitan y el la espacio y tierra, la tierra, devas y devas nagas de y gran nagas de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y que nuestro por y que mucho por tiempo mucho tiempo protejan de él. protejan la dispensación del Buda. Ah, Sadhu, sadhu, sadhu. gracias, gente. Nos vemos mañana. Gracias. Nos Nos vemos vemos mañana. Chau, chau. mañana. Saludos, besos. Chao.